Nosotros, querido amigo, para hablar del concurso, de este concurso de los jueces de la Corte Nacional. Te saludo, Ramiro. Va a comenzar Jaime Velázquez porque está en la sala de redacción y no ha preguntado, al estilo Freddy Ehlers y al estilo Hugo Sánchez, que no trabajan mucho. Así que comience usted, don Jaime, por favor, sobre el tema que estamos hablando, ¿no? De los jueces de la Corte Nacional. Por favor, querido amigo. Gracias, querido Eduardo. Bienvenido, doctor Falconi. La verdad es que lo llamo, más que de llamarlo, la pregunta que salta en estos momentos, ¿cuál es su criterio respecto del concurso de jueces que muchos ecuatorianos aspiraban que lleguen jueces probos? ¿Qué es lo que dice usted con respecto a la metodología para escoger a esta gente y pues obviamente el resultado? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes, sobre todo de mi querida Guayaquil. Mire, yo creo que esta es un nuevo capítulo de esa novela ecuatoriana llamada ¿Cómo hacemos todo mal? Y claro, este es un capítulo más. Recordemos que este concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional es el resultado de otro concurso, o bien, mejor dicho, se genera luego de otro concurso fallido que duró todo 2023 con todos los costes que eso pudo tener en lo presupuestario, en tiempo, en lo administrativo, que llevó a cabo Wilman Terán y que por supuesto tenía como objetivo entregar la Corte Nacional de Justicia al narcotráfico, básicamente. Se deja sin efecto, se declara nulo este concurso y se inicia uno nuevo. Y desde el inicio, pues, ya vimos algunos problemas serios en la configuración de este concurso. O sea, recordará que solamente el reglamento ya fue objeto de una serie de debates y de impugnaciones. Yo mismo fui parte de alguna mesa de trabajo, porque el primer proyecto que se propuso era una locura, una cosa tirada de los cabellos. Y ojo, debo decirlo, no con mala intención, pero sí con un desconocimiento total. En muchos de los problemas que tenemos del país no es por maldad, sino por estupidez más bien. Pero claro, bueno, a la final, luego de todo el debate, se logró que se reforme ese reglamento y que salga algo no ideal ni mucho menos, pero relativamente bueno. Se constituyó una comisión de expertos de la que yo mismo fui parte. Se dividieron el grupo de expertos entre los que iban a la fase de méritos y los que iban a la fase de oposición. En la parte de méritos no hubo mayor problema, pero luego llega este tema de las pruebas de confianza. Y creo que ahí vemos reflejado lo que son las instituciones públicas ecuatorianas, pero en Technicolor, ¿no? Vea, si usted, don Jaime, va a hacer una reforma a su casa, digamos que se le ocurre hacer una nueva habitación con un baño extra, y contrata una empresa de arquitectura para esto, lo menos que va a hacer usted es averiguar los antecedentes de la empresa, pues a la que va a contratar. Y si esa empresa tiene alguna experiencia mínima que le garantice que el resultado, que el trabajo va a ser adecuado. Bueno, eso no hizo el Consejo Nacional de la Judicatura y fueron a contratar una empresa sin experiencia, fantasma, recién constituida para efectos del contrato. Claro, pasa lo que pasa, las pruebas de confianza fueron un desastre. Llegamos luego de las pruebas de confianza con muy malos resultados y ahora estamos en el debate de si anular todo el concurso o anular una parte. El Consejo de la Judicatura, yo desde mi punto de vista lo adecuado era anular una parte del concurso, la parte que está mal, no tiene sentido volver a foja cero, y el Consejo de la Judicatura pues ha actuado en esa misma línea. El día de ayer ha resuelto rehacer una parte del concurso y esperemos que ahora lo hagan bien, que si tienen que contratar una empresa para que haga este trabajo de las pruebas de confianza, lo hagan adecuadamente. Parece que incluso hay la posibilidad de contar con asistencia internacional y a la final llegar al resultado que al final del día es lo que interesa, ¿no? Porque el concurso por sí mismo, el concurso no es un fin en sí mismo. El concurso es el medio para llegar a la finalidad última, que es tener los mejores jueces en la Corte Nacional. Que los mejores postulantes que se han presentado al concurso sean los que lleguen a las judicaturas
en la Corte Nacional de Justicia. Ese es el resultado que queremos. Vamos a ver si da el tiempo también al Consejo de la Judicatura, porque ya en enero tienen que irse a su casa. Claro. Ramiro, pero la verdad es que, pensando bien las cosas, no sé si, y analizando el tema específicamente, usted acaba de decir algo que en las pruebas de confianza lo resuena una empresa inexperta. Y ahí viene el tema de que como es contratación pública y la ley es bastante rígida, ¿no es verdad? No se puede pues coger a dedo el tema. Entonces, los términos de referencia son los que realmente se tienen que hacer con pinzas para buscar los mejores. O sea, a eso me refiero. ¿Cuál sería para usted la mejor decisión en esas pruebas de confianza? ¿Hacia quién ir o quién sería la empresa reconocida, empresas reconocidas, que podría ser internacional inclusive, para hacer este tema? ¿Cómo hace? Porque parece que es un problema de gestión. Entiendo que hay una oferta de parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea para intervenir en este tema, que yo creo que sería un aval importantísimo para poder inclusive legitimar lo que se viene después del concurso. Pero usted ve que en este país, quienes actuamos dentro de la ley, nos vemos sometidos a una cantidad de requisitos muchas veces excesivos, a controles ultra rigurosos, mientras que quienes actúan fuera de la ley hacen lo que les da la gana. No, totalmente. O sea, por ejemplo, vaya usted en Quito, yo voy mucho en moto. El otro día me olvidé que tenía pico y placa en la moto. Y me paró un vigilante de tránsito en la moto. Entonces, claro, me sacó el casco. Me dice, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Dice, pero le digo, faltan 10 minutos para que termine la prohibición. Pero estoy seguro que si hubieran sido 2 sin casco, armados y miembros del grupo de delincuencia organizada, no les hubieran dicho nada. Olvídese. O sea, vemos en el país que, claro, quienes estamos dentro de la legalidad somos sometidos a normas a veces hasta estúpidamente excesivas, absurdas, y quienes están fuera de la legalidad hacen lo que les da la gana. Un amigo mío que hace 7 años se metió en una bronca callejera. Resulta que, bueno, a la final terminó el proceso y lo condenaron por lesiones leves, es decir, una condena mínima. Me decía que le ha costado muelas conseguir trabajo porque le salta en sus antecedentes este tema. Estoy hablando pero de una cosa de lo más irrisoria, ¿no? Pero luego vemos que en el hospital del IES de Manta mataron a un chonero que había sido funcionario de ahí con 9 antecedentes por asesinato. O sea, ahí sí no había 9 antecedentes por asesinato. Y nos enteramos de eso porque van los del grupo contrario y le matan ahí adentro al señor a las 9 de la mañana siendo funcionario del hospital de IES de Manta. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Oiga, una cosa que uno dice, bueno, a ver, un ratito, o sea, vivimos en 2 países paralelos. Sí, totalmente. O sea, es más, para ser presidente no necesita muchas cosas, no tiene que estar preparado en nada, o para ser asambleísta, no hay muchos requisitos, pero para ser... No, pero claro, a ver, un ratito, para usted ser profesor contratado, no de nombramiento, contratado de la universidad, nosotros, le digo porque yo como decano acabé hace poco de hacer una convocatoria pública, estamos exigiendo PhD, artículos indexados, para ser ministra de Ambiente. Perdóneme, le ponen a una señorita que prácticamente estaba en el programa Mi Primer Empleo, o sea, olvídense. Entonces uno dice, a ver, pero es que son 2 países paralelos, es decir, para ser funcionario de 4º nivel, todos los requisitos, para ser ministro de Estado, ninguno. No. Totalmente, perdón, le doy paso a mis compañeros en cabina, creo que es Andrea González que sigue con la entrevista. Adelante, Andreita. Javier Segarra va a hablar. Sí. Gracias. Pase usted, después usted. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo ha pasado? Créame que a veces uno dice, como ecuatoriano común y corriente, ¿hasta cuándo esta justicia o este sistema judicial sigue siendo tan asqueroso y no podemos tener un sistema judicial con moral, con eticidad, transparente, que nos permita a los ecuatorianos volver a confiar en la justicia? ¿Es tan difícil todo esto, doctor? Sí, dificilísimo, porque, a ver, ¿cuál es el problema? Que el modelo que hemos escogido, el modelo de gestión de la Administración de Justicia, el modelo administrativo, disciplinario, financiero de la Administración de Justicia, es un modelo totalmente laxo,
es un modelo totalmente discrecional que hace que la justicia funcione mejor o peor en función de las personas a las que se incorpora. Es decir, no es un modelo que garantiza que funcione bien independientemente de venga quien venga. No. A veces funciona mal, como está funcionando ahorita, y a veces funciona mucho peor, como funcionaba con Wilman Terán, por ejemplo. Allá donde ya eso ya era el acabose, es decir, entre Wilman Terán y Javier Muñoz le estaban entregando la administración de justicia al narcotráfico. Así de sencillo. Esa era la lacra judicial ya. Claro. Entonces nos enteramos porque el embajador de los Estados Unidos les cancela las visas y denuncia que el narcotráfico va detrás del trofeo mayor, que es la administración de justicia. Claro. Ahora, mientras no cambiemos el modelo de gestión, venga quien venga, la cosa va mal. Mientras el Consejo de la Judicatura parta de un esquema mafioso de reparto, en donde se reparten todo. O sea, ahorita, por ejemplo, están los 4 vocales. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene Pichincha? El uno. ¿Quién tiene Guayas? El otro. Y claro, bajo ese sistema de reparto mafioso, obviamente se escoge como delegados provinciales a los amigos y cercanos de cada uno de los vocales y no a los mejores juristas. Entonces, claro, además, el reparto se hace bajo la forma de a ti te toca Tungurahua, por lo tanto a mí me toca Manabí, ¿verdad? Sí. Y las direcciones nacionales se reparten igualito. Entonces, para ti talento humano, para mí acceso procesal, o tiene por ahí alguna cosa que se llama algo así, para ti TICS, para el otro el financiero. Entonces, mientras eso funcione así, mientras sea un reparto que se parece más a los carteles mafiosos que a cómo debe funcionar una estructura pública, eso no va a cambiar, no va a mejorar. Y esto lo vemos en toda Latinoamérica. Es impresionante cómo los problemas se van replicando de país en país. En este momento yo estoy en Buenos Aires por una actividad académica, vine a dar unas clases por acá. Yeah. Y veo que las cosas acá, la verdad, son tan de terror como en el Ecuador. Es decir, el expresidente Alberto Fernández conoció a una peluquera en Facebook y le nombró directora de la central nuclear. O sea, claro, el nuestro le habría nombrado ministra de Ambiente. O sea, perdónenme, ese es el nivel. O sea, con el mismo criterio con el que el uno nombra ministra de Ambiente, el otro nombra directora de central nuclear. Eso es Latinoamérica. Entonces, claro, tenemos un problema estructural, tenemos un problema de fondo. O sea, seguimos manteniendo esa frase de la justicia politizada. Mientras tengamos, mire, porque además, no es que tenemos, yo ahí discrepo con todo respeto, Javier, no tenemos una justicia politizada. ¿Sí, no? Y digo, no tenemos justicia politizada porque no es que tenemos jueces de izquierda o de derecha. Pero no, intereses de derecha tenemos jueces pillos, que es peor. Bueno, fuera, no, a ver, lo que pasa es que el juez tal tiene una visión ideológica del derecho y de la justicia y siempre falla en el sentido de pro izquierda, o siempre falla en el sentido de pro derecha, pro empresa, No, eso no tenemos. En los casos Metástasis, Purga y Plaga, lo que nos demostró es que tenemos una tracalada de pisos, de rateros que están detrás de un billete y que no tienen problema de servir a un gobierno de izquierdas o de derechas, siempre y cuando sea servir al poder de turno. O sea, es una justicia mafiosa. Pero vea lo que está pasando, por ejemplo, con el juez que acaba de resolver de que la Asamblea tiene que tramitar 3 juicios políticos sí o sí. Ni me acuerdo de eso. Pero por favor, yéndose en contravía de lo que la Corte Constitucional ya resolvió cuando se debatió este tema en el caso del juicio político del expresidente Guillermo Lasso. ¿Recuerda usted? Sí. Y ya clarito dejó la Corte Constitucional de que las acciones constitucionales no pueden servir para ni impedir, ni promover, ni interferir en la actividad fiscalizadora de la Asamblea expresada en los juicios políticos. Punto. ¿Qué es lo que hizo el juez? Tenga una acción de protección y le ordena el juez X a la Asamblea que tramite 3 juicios políticos. ¿Por qué? Porque es servil, porque se lo pidió el poder de turno, se lo pidió un asambleísta del bloque presidencial, del bloque de gobierno. Ya está. Entonces, no es que tenemos jueces politizados, tenemos jueces pillos que están dispuestos a servir al poder de turno o al billete de turno y a través de sus decisiones. Bueno fuera que tuviéramos jueces políticos. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen jueces políticos. Tienen una justicia politizada. Entonces, claro, los jueces que nombró Bush
tienen una visión, los jueces que nombró Clinton tienen otra visión, esos son jueces politizados. Los nuestros no, son unos mercaderes, olvídese. Ahora, desde 1979, de vuelta a la democracia, doctor, 45 años más o menos, ¿la justicia sigue siendo igual así, sino que ahora se ha profundizado en el tema? Mire, yo creo que ya que usted hace referencia al 79 y al regreso a la democracia, yo coincido plenamente con lo que dijo el presidente Jaime Roldós cuando inauguró el edificio de justicia en Guayaquil. Dijo, hoy vamos a inaugurar el Palacio de Justicia, ojalá algún rato podamos inaugurar la justicia. Claro, y esa frase de Roldós quedó impregnada. Pero 44 años después la seguimos repitiendo. Y el problema es que no hemos avanzado en nada y en algunos casos hemos retrocedido. Vea, por ejemplo, ya que estamos, porque además no solamente es la justicia, mire nuestro legislativo. No, ni me ¿Qué legislativo tenemos ahora? ¿Qué legislativo teníamos en el 80? O sea, cuando usted tenía en el mismo hemiciclo debatiendo a León Febres Cordero, a Carlos Julio Arosemena, a Otto Arosemena, a Jacinto Velázquez, a René Mollé, a Jaime Hurtado, a Rodrigo Borja, a Raúl Clemente Huerta. ¿Qué calidad de asambleístas o diputados? 44 años después, en la M. tenemos debatiendo a la señora Mónica Palacios con la señora de ADN, que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero por favor, tenemos ahí debatiendo si vamos a poner si vamos a instaurar el día del tamarindo o el día del no sé qué. Pero perdóneme, ese es nuestro debate actual. Y otras que compran el celular en la asamblea. Es tan perverso el modelo legislativo que tenemos, sí, verdad, que prácticamente ninguno de los legisladores es dueño de su voto. O sea, lo que se vota, los que deciden cómo se votan las leyes, no están en el legislativo. Entonces, claro, todos nuestros legisladores cuando van a decidir qué votar tienen que llamar a Bélgica, tienen que llamar a Carondelet, tienen que llamar a Montpellier, tienen que llamar a algún lado, pero tienen que consultar cómo votan. Los titiriteros de la política son los que manejan el tema de la asamblea, doctor. ¿Perdón? Los titiriteros de la política son los que manejan la asamblea. El problema es que esos titiriteros no están en la asamblea. Pues. No, pues, o sea, por lo menos vayan a debatir allá. Yo no tengo problema de que existan líderes, es obvio que deben existir líderes. Pero por lo menos que los líderes estén ahí, pues. Claro. El problema es que los líderes ni siquiera están ahí y no debaten entre ellos, porque sería sano escuchar un debate entre Rafael Correa, Jaime Nebot, el propio presidente Noboa, y escuchar el debate público y cuáles son los argumentos de cada uno para tomar una decisión. El problema es que los que van al legislativo son los representantes precarizados de esos líderes. Sin duda. Vea, doctor, le voy a dar paso a Andrea González para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Muchas gracias a usted. Andrea. Buenos días, Ramiro, ¿cómo vamos? Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Definitivamente de acuerdo. Y en base a todo esto, ¿tú crees que la solución sería un parlamento bicameral, una reforma? ¿Qué crees tú que podemos hacer como electorado para exigir que ya no sean más de 200 y pico de personas las que representen, como tú dices, a titiriteros que la mayoría no están en el país y los otros están en islas muy lejanas a sus realidades? Mira, Andrea, yo creo que el problema no va por el número de legisladores. Yo creo que esa posición ha sido bastante populista y ha sido utilizada en varios países. Bukele, por ejemplo, llegó con eso, ¿no? No, estamos pagando muchos legisladores que no sirven para nada, hay que reducir el número de legisladores. ¿Ha mejorado la calidad legislativa en El Salvador? No, de ninguna manera. Acá, en Argentina, por ejemplo, también se está debatiendo el tema de volver a la unicameralidad y tal. ¿Ha mejorado eso? No, en absoluto. Es más, yo veo aquí una precarización del debate legislativo y del debate político. Yo ayer me reuní con un grupo estábamos en la sala de profesores de la Universidad de Buenos Aires y estábamos conversando con un grupo de colegas de profesores de ahí, ¿no? Y yo les molestaba un poco, les decía, bien hecho lo que les pasa a ustedes por quererse tan inteligentes, ahora tienen lo más estúpido de la política dirigiéndoles desde el país, y es verdad. O sea, en este punto, en este pobre país, si ustedes visitan Buenos Aires, por ejemplo, hay cualquier cantidad de personas sin hogar durmiendo en la calle, ahora que estamos en pleno invierno, es decir, entre 8 y 12 grados, ustedes ven niños durmiendo con sus papás en mantitas en las veredas,
más del 54% del país bajo línea de pobreza. Y claro, y un presidente que se jacta de que ha bajado la inflación a un dígito. Que, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de pauperizar al grueso de la población, una clase media que cada vez se reduce y que poco a poco va desapareciendo. Y claro, nos podemos ver en nuestro Ecuador, en nuestro país, las cosas van más o menos igual, o sea, con un adicional, que nos mienten en la cara, ¿no? Nos dicen que se ha generado no sé cuántos empleos, y cuando vemos las cifras del INE, resulta que el número de empleos adecuados es mucho menor que la del año pasado. Y como bien dices, no hay un grupo de izquierdas o un grupo de derechas en la asamblea, cada uno encargándose de lo que supuestamente cada ideología representa, porque sería bueno que la derecha esté entonces haciendo más libertad en el plano laboral y la izquierda pensando por los derechos de la salud o el tema ambiental, que tanto necesita que alguien realmente hable con números. Pero no es lo que tenemos en ese parlamento. Entonces, tú dices que reducir no soluciona la calidad del debate. Sí. ¿Qué soluciona la calidad calidad del debate? No mejora la calidad del debate legislativo de ninguna manera. La bicameralidad tampoco nos va a solucionar ese tema. Yo creo que hay que reestructurar la ingeniería constitucional, por decirlo de alguna forma. Es decir, necesitamos una nueva constitución, pero es que el problema es que cuando decimos necesitamos una nueva constitución, siempre aparece volvamos a la del 98, que eso es más o menos como eso es como cuando uno dice, a ver, quiero renovar un auto y dice, pero no, cómprate el Sanremo del 98 que tenías. Oye, ¿cómo aguantan esos Sanremos? ¿Cómo aguantan? Sí, no digo que no, pero a ver, un ratito. Sí, así es. Es decir, esta constitución es muchísimo mejor que la del 98, pero no es de ninguna manera lo que necesitamos como país. Esta constitución tiene problemas insubsanables. Así es. Insubsanables. Coincido contigo. Primero, que metieron una cantidad de conceptos totalmente laxos. Que están lindos por la canción y tomarnos así. un vino, pero que en el pragmatismo no funcionan. Vea, a ver, claro, es una constitución que en mucho termina siendo una declaración de una lista de deseos más que una declaración de principios, ¿no? Entonces, y que claro, no aterriza la realidad. Y el otro problema estructural es el hiperpresidencialismo que tenemos en nuestros países. Pero que se puede secuestrar con una asamblea tan fácilmente como cualquiera de las anteriores, porque no ha servido para realmente, aunque sea blindar un ejecutivo pero el congresillo en su momento, o el congreso manipulador. A ver, un ratito. El hiperpresidencialismo sirvió para que uno gobierne 10 años a sus anchas. Y sirvió para que otro coja y mande a la asamblea a la casa. A la hora de la hora. Ojo. Es decir, hay hiperpresidencialismo que obviamente es expresado de forma diferente dependiendo de los tiempos y de los modelos políticos, pero y de quien esté tenemos un el poder, hiperpresidencialismo que juega en contra de la democracia y de la propia subsistencia de los gobiernos. La gente se harta, y se harta con toda la razón. Hay un libro muy interesante que publicó la Universidad de Salamanca hace un par de años, que fue publicado por un grupo de profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, que se llama Presidentes y algo más. Y hacen un análisis de los modelos democráticos y presidenciales de cada uno de los países latinoamericanos. Y llegan a la conclusión de que aquí en Latinoamérica no elegimos presidentes, sino elegimos algo más, presidentes y algo más. Porque un presidente no puede tener, por ejemplo, las atribuciones que tienen el presidente de la República aquí en el Ecuador. Antes le decían caudillos, ahora tienen nombres más. Eso ya no se llama presidente, claro, eso ya es un dictador, ¿no? Eso ya es una forma de dictadura. Y claro, eso termina conspirando contra los propios gobiernos, contra la propia estabilidad democrática. Así es, y eso es lo que vivimos en diferentes maneras y creo que en diferentes partes de la historia, la mayoría de los países de Latinoamérica, viendo un poco hacia dónde podemos ir con los ejemplos que dices. Los cambios en el legislativo deberían orillar a que los líderes políticos de cada una de las tiendas políticas estén en el legislativo, que vayan y debatan ahí. O sea, no es justo, con todo respeto de los 137 legisladores que hay actualmente, yo creo que no hay 5 que sean dueños del voto. Es decir, no hay 5 que puedan votar lo que ellos quieren, lo que ellos perciben como que es lo correcto. Sin tener que consultar, que hacer una llamada para decir, oye,
¿Cómo votamos en este tema? Así es. Yo creo que no hay fin. Y se los critica mucho Y por el ser problema es independientes, pero es lo que a veces toca para poder sobrevivir a esa jungla que se llama Asamblea Nacional. Coincido contigo, Ramiro, te mando un abrazo y te dejo con Mauricio, que está listo para tomar también la posta. Gracias, Andrea, Ramiro, saludos a la distancia. Y yo solo hago una reflexión en base a eso, ¿no? Como decía aquí Javier, a veces ni los presidentes de la misma asamblea tienen autoridad y voto propio. Y eso es más grave todavía. Pero en todo caso, los concursos, para volver al tema que siempre nos va a preocupar, porque al final del día la justicia, uno tiene una instancia que siempre puede acudir cuando se siente en indefensión, y es la justicia. Y el llamado concurso de jueces, del que de alguna manera ha estado muy cercano, creo que es una oportunidad más para asegurar en la medida de las posibilidades, un cuerpo colegiado competente, independiente, etcétera, a lo cual la ciudadanía cada vez le va perdiendo más esperanza de que ocurra. Pero yo tengo, por ejemplo, en ese sentido una inquietud. ¿Por qué estos concursos, que son llamados a ser transparentes, independientes, donde acudan los mejores hombres y mujeres del país, no son, por ejemplo, públicos? ¿Por qué no se los puede transmitir por diferentes, incluso oficiales, medios oficiales, para que no se los saque de contexto, como es el canal de la Asamblea, por ejemplo, que sea el canal de la Judicatura o el canal de la Corte de Justicia o lo que sea, y que allí veamos quiénes son los aspirantes? Porque hoy yo creo que el sistema de méritos y oposiciones es algo frágil, en el cual no vemos realmente ni los méritos ni las oposiciones que puede tener un candidato, porque hoy valoramos más que sea afiliado al Pueblo Montubio o al grupo de Afro, y eso le da un peso mucho mayor que su real capacidad. ¿Cuál es el impedimento para que esto sea público? Que podamos los ciudadanos ver, palpar, sentir, percibir que los que están allí están siendo valorados como deben ser valorados, y que no terminemos, por ejemplo, como los contralores 10 sobre 10, o 100 sobre 100, o 200 sobre 100, que terminan después prófugos en otros países. Y el tío Galo, y no se olviden del tío Galo. Pues. Por ejemplo, que son hasta veedores ahora de procesos electorales en Venezuela. Sí, porque quieren compararse entre el tío Galo y el señor que usted dice, por Dios. Sí, por favor. Pero a ver, acordemos que el tío Galo llega a ser fiscal sin tener 2 horas de capacitación en materia penal. Así es, así es. O sea, a eso nos referimos. ¿Por qué no poder ser algo público, transparentar el tema de méritos, oposiciones, capacitación, para que se vea realmente, y también para desnudar a aquellos que le están metiendo las uñas sucias a la justicia en cada de estos procesos que se dan? Justamente por lo que usted acaba de decir. El problema es que los que están metiendo las uñas sucias son los que administran el concurso. Entonces, obviamente no les interesa ni la publicidad, ni la transparencia, ni las transmisiones en vivo, ni la simplicidad, porque, ojo, acá en el Ecuador, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Es como que vivimos en países paralelos. Los que quieren hacer el tema, los que queremos vivir en la legalidad, vemos una cantidad de obstáculos y cortapisas. En cambio, los que se la quieren pasar por la faja, hacen lo que les da la gana, llegan sin problema. Y claro, eso es porque el sistema, vivimos en un sistema tramposo, administrado por tramposos. ¿Y dónde radica la trampa? O sea, primero, hacemos unos concursos tan complejos y tan engorrosos que les da el chance de que es que usted no adjuntó la cédula en copia certificada. ¡Chao! Y está, no importa que tenga doctorado en Derecho Penal, no importa que sea profesor internacional, no. Usted no adjuntó la cédula en copia certificada. Chao. Buscando la trampa. Entonces, mientras que por otro lado, vea, usted puede ser una bestia que no importa, que ya ahí le pasamos Pero mire lo que pasó en el tema de Contraloría. En el tema de Contraloría veíamos cómo había un direccionamiento que a la final se les cayó, se les durmió el diablo y ya está, pero había un direccionamiento para elegir a un postulante en específico. Entonces, el problema es que, insisto, tenemos un sistema tramposo administrado por tramposos. ¿Cómo evitar hacer trampa o cómo reducir los niveles de trampa?
Pues simplificando las cosas. Mire, yo fui parte de la comisión de selección de la Corte Constitucional. Y creo que, modestia aparte, ha sido el proceso de selección de jueces más exitoso que hemos tenido. Al punto que la Corte Constitucional, con la que podemos estar de acuerdo con todos los pasos o no, pero es sin duda la Corte con mayor credibilidad que tenemos al momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué salió bien la cosa? Porque entre los que estábamos nos pusimos de acuerdo para hacer las cosas lo más sencillo posible. O sea, ustedes postulaban, se revisaban los documentos. Si faltaba alguno o había algo que subsanar, se le daba un plazo para que subsane, de manera que no se caigan postulantes por temas eminentemente formales, porque ahí empieza la trampa. Al uno le exijo esto y al otro no le exijo. Luego, a la hora de la oposición, porque en los méritos es un checklist. ¿Tiene PhD? Sí, no. ¿Tiene máster? Sí, no. ¿Tiene artículos indexados? Sí, no. Es un checklist. Pero en la oposición, lo último que se nos ocurrió, por ejemplo, fue hacer bancos de preguntas. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque con un banco de preguntas cualquier persona con un coeficiente intelectual normal puede llegar a hacer lo que sea, pues. O sea, usted y yo podríamos optar por ser directores del departamento de oncología del hospital de Guayaquil. Pero claro, si nos dan las preguntas con la debida anticipación, nos asesoramos adecuadamente con quien realmente sabe para que nos hagan las respuestas, y nos aprendemos las respuestas de memoria y ya está. Y podemos llegar a un cargo para el que no estamos capacitados, estudiando para el examen. Que esa es la base de la corrupción más atroz que existe, cuando uno postula, cuando uno acepta un cargo para el que no está preparado. Y allí es donde viene la importancia de lo que acaba de decir. El tema de las evaluaciones tienen que ser también psicológicas, éticas, más rigurosas, a efecto de que la ciudadanía pueda saber quiénes son los postulantes. Lamentablemente, en mi caso, he conocido muchos jueces cuando ya salen en las noticias que han sido allanados y han sido cogidos presos. Ahí me entero quiénes son los jueces, porque realmente llegan por la ventana y se van por la alcantarilla, ¿no? Vea, ahí justamente tenemos este problema. El ámbito jurídico es muy pequeño. Todos o casi todos nos conocemos. Y claro, uno sabe perfectamente quién es del piso y quién no. Uno sabe quién está involucrado con los grupos de criminalidad organizada y quién no. Porque además ahora se encargan, además con esta cultura de exposición en redes sociales, pues solitos se exponen. Aquí con mi cliente ganamos el caso por narcotráfico, ganamos el de lavado de activos, ganamos el de no sé qué, y luego a ese mismo le ve usted optando de juez para la Corte Nacional. Y resulta que, claro, a ver, tenemos que defender la presunción de inocencia y por supuesto la actividad del abogado. Eso sin duda, ese es el pilar de la estructura constitucional. Pero una cosa es defender la presunción de inocencia y otra cosa es no hacer exigencias éticas mínimas en donde evitemos que los abogados que están vinculados a los grupos de criminalidad organizada terminen de jueces de Corte Nacional. Pero es que ese es un mínimo, o sea, no se necesita ser muy brillante para entender eso. Ramiro, estamos de acuerdo y gracias por el tiempo. Espero que siga yéndole bien allá por Argentina, que se coma un buen asado y bueno, dejo en la palabra al director. Sí, se nos fue el tiempo, Ramiro. Parece mentira, hemos hablado 35 minutos. Tengo dos que le voy a robar a mi colega Juan Carlos Toledo. Y quiero decirte que estoy absolutamente de acuerdo en que ustedes de la Comisión de Selección hicieron una corte extraordinaria, que es la que funciona. Y segundo, a ver si coincidimos en esto, ya lo dijiste, pero igual, este concurso que se ha hecho de la Corte Nacional está viciado, porque la persona que estaba dirigiéndolo entonces es una persona que está privada de su libertad, pues entonces, por simple... a ver, es que este es otro concurso. El concurso que inició Wilman Terán se terminó. Ese es el se declaró nulo. Me refería a ese, se terminó, el que se terminó. No, ese se acabó. Dios. Y el del doctor Román está viciado porque la empresa métrica no podía, no me expliqué bien, la empresa pero métrica, ya resolvieron ayer. Lo vi. Ya resolvieron rehacer. A mí me parece, lo que pasa es que
tampoco se puede volver siempre a foja cero, porque ya vamos perdiendo 2 años para renovar a la Corte Nacional de Justicia. Lo que es verdad también. Punto 1. Punto 2, se ha gastado un montón de recursos públicos en este tema. Y punto 3, ya se ha determinado además cuál es la fase envenenada, por decirlo de alguna manera, del concurso. Entonces lo que han hecho, a mi parecer adecuado, es rehacer. Y es más, ¿cómo será la preocupación internacional? Porque además ahora somos potencia mundial. Ojo, somos el primer exportador de cocaína del mundo. Sí, terrible. Entonces, claro, obviamente, pues eso hace que países como Estados Unidos y, por supuesto, la Unión Europea se preocupen de lo que pasa con la justicia en el Ecuador, porque nosotros somos los que estamos mandando droga y resulta que gran parte de eso, gran parte de la responsabilidad de esto, radica en que la justicia está tomada y mucho por el narcotráfico. Y es más, los Estados Unidos y la Unión Europea han ofrecido su contingente para las pruebas de confianza, es decir, ya tenemos por dónde hacer las cosas bien. Lo importante es que se las haga bien y que se termine en el tiempo adecuado, porque estos vocales del Consejo de la Judicatura ya en enero se van a su casa. Claro, y eso es todo. Y nos quedan entonces realmente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 4 meses. Así que 3 meses, porque diciembre es prácticamente partido, así que... Pero por eso decía, entonces hay que arreglar la parte que hay que arreglar y hacerlo lo cuanto antes, pero lo más transparente. Mauricio y yo hablábamos fuera de micrófono con Javier, lo más transparente, para que no haya... Y lo más simple, porque sencillo. El problema es que, mira, la magia, por decirlo de alguna manera, cuando ustedes decidieron renovar Corte Constitucional, la magia fue hacerlo lo más sencillo y transparente posible. Todo quedaba registrado, pero además todo se pasaba en vivo. Así o sea, los exámenes, la oposición de los candidatos... en vivo, transmítelo, ahí no hay ninguna posibilidad de chanchullo. Ya está, y nada de bancos de preguntas, ni mucho menos. No, a ver, un ratito, siéntese ahí, le hago 2 preguntas, hasta luego. El otro le hace 2 preguntas, chao, se acabó, califique, punto. Eso es todo. Y eso es todo lo que hay que hacer, así nada más, pero lo hacen tan alambicado, tan complejo. A mí me tocó ir al Consejo de la Judicatura, perder día y medio para poder registrar las preguntas, porque había que poner las preguntas de ir validando una por una, 164 preguntas. Una cosa, pero de locos, una tontería. Con 3 preguntas que yo le hubiera hecho directamente al postulante, hasta luego, se acabó ya está. El pastel. Gracias, querido. Te agradezco mucho tu amabilidad, que te vaya bien por Buenos Aires y esperamos verte pronto. Un gran abrazo, Ramiro García. Con ello, muchas gracias a ustedes. Amigo, un abrazo. Cerramos el programa, ya está el señor Toledo ahí reclamándonos con toda la razón que tenemos 3 minutos pasados. Así que cerramos, nos vemos Dios mediante, nos topamos.